ahora sí le damos la cordial bienvenida a Jimmy Jairala, presidente de Centro Democrático. Vamos a saludar con nuestro primer invitado, con el licenciado Jimmy Jairala. Póngalo en pantalla, mi estimado Jorge, si ya lo tenemos, por favor. Y con él vamos a hablar sobre seguridad, la manzana de la discordia entre el gobierno y el municipio. ¿Cómo está, Jimmy? Buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista acá a Ecuador en Directo. Con mucho gusto, estoy a la orden, Jaime, con mucho gusto, señorita periodista. Bueno, le voy a dar el paso a mi compañera Carla Aro para que plantee la primera pregunta. Muy bien. Licenciado Jairala, muy buenos días. Lo primero que quiero preguntarle, y ingresando un poco, ¿no?, al tema de seguridad, es cómo se hace política como ciudadano. Mire, el problema que a veces ha ocurrido con el ejercicio de la política es que muchos que en un momento dado de nuestras vidas hemos hecho política activa, pensamos que lo fundamental es llegar a los sectores, recorrer los sectores y plantear en esos sectores lo que nosotros creemos que es lo que necesita, por ejemplo, para salir de un estado de postración. Entonces nosotros vamos a un barrio, imaginémonos Monte Sinaí, y decimos, bueno, en este barrio lo que se necesita es, a lo mejor, pues, una cancha deportiva, o se necesita un parque, cuando en realidad hay que escuchar a la gente, porque es muy probable que la gente le acepte la obra, sí, pero no sea lo que necesita. Y lo que necesita es a lo mejor el agua potable de buena calidad, o necesita el asfaltado de sus calles, o requiere del alcantarillado, o requiere de legalizar las escrituras. Entonces, lo que propongo como una política ciudadana es invertir los papeles y darle la voz protagónica al vecino del barrio. Pensar en lo que llamamos el metro cuadrado de los vecinos, y que nos permita eso, poder elaborar un plan de trabajo cuando se llegue a la función pública, quien sea que llegue a algún espacio en la función pública, con un plan de gobierno basado en las necesidades de cada sector al que se visita, donde no solamente hay que ir a pedir el voto, hay que ir a llevar soluciones. Licenciado, basados en eso, hay cosas, y usted lo dijo en algún momento, prioritarias, y también hay cosas urgentes o emergentes. Y sin duda a nivel nacional, la seguridad es prioridad, es urgente y es emergente. ¿Cómo darle lectura a lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y a esa manzana de la discordia? Porque si bien es cierto, la seguridad no es responsabilidad de los municipios, pero el municipio actualmente manifiesta pues que ha hecho un gran aporte, sobre todo un aporte económico. Entonces, ¿a quién le podemos, por así decirlo, darle la razón? ¿O cuál debe ser la presencia de los municipios en estos momentos? A ver, yo coincido con usted en que no es competencia de los municipios, pero debo señalar que es corresponsabilidad de los alcaldes, de los prefectos en algunos casos, de presidentes de juntas parroquiales. Porque si vamos a pedir el voto antes de un proceso electoral, ¿cómo vamos a olvidarnos de la gente que nos dio el voto? A la que no solamente podemos llegar con obra pública, podemos llegar y debemos llegar con la asistencia posible, como lo han hecho algunos municipios inclusive, con un complemento al trabajo de la policía. Pero hay cosas que faltan, por ejemplo, en Guayaquil. A mí me parece importante que el municipio de Guayaquil se esté ocupando de facilitar camionetas para el trabajo de los policías, que siempre ha sido una falencia. Pero esas camionetas deberían ser conducidas por policías. El problema está en que es un servicio de camionetas alquiladas que no son manejadas por policías, sino por personal civil. Entonces, dígame usted cómo hace una tarea de inteligencia un equipo de policías en una camioneta alquilada manejada por un civil. De modo que son cosas que tienen que corregirse, son cosas que pueden ser mejoradas. Esa es una forma.
Otra cosa que yo lo dije en la anterior campaña y lo he sostenido como comunicador es las cámaras. Hay unas cámaras que son mucho más precisas, que son las llamadas cámaras de reconocimiento facial, que se han anunciado, pero que no se han implementado. Con las cámaras de reconocimiento facial se le facilita más el trabajo a la Policía Nacional. Los municipios tienen que ser copartícipes, corresponsables. Además, en la provincia y en la ciudad hay un comité de seguridad en el que deberían participar prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales como corresponde, pero por lo regular envían delegados. Consecuentemente, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo esta corresponsabilidad. Y además, ¿en qué más? ¿En qué otra cosa? Otra parte de la corresponsabilidad es entregarle a la ciudad, a la comunidad, los medios para alejar a los jóvenes de la tentación de las drogas, del alcohol, del pandillerismo que termina en su involucramiento futuro a bandas de narcotraficantes, con lugares donde puedan tener esparcimiento. En lugar de, yo no sé si en lugar de construir tantos parques, a lo mejor sea mejor, a lo mejor sea ideal la construcción de más escenarios deportivos, más canchas deportivas donde puedan practicar estos deportes sin costo y con una guía, como en su momento en la prefectura del Guayas se hizo con las escuelas de fútbol. Cosas por el estilo. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Lo que quiero decir en resumen es que no es solamente un tema que le compete al gobierno. Es un tema en el que tenemos que estar involucrados todos. Estoy de acuerdo con su planteamiento, Jimmy, porque en en los sectores vulnerables de Guayaquil, donde hay problemas de inseguridad, hay problemas de drogas, bueno, tantas cosas que se presentan en estos sectores, pues, usted decía, hay que construir tal vez escenarios deportivos. Me parece bien construir escenarios deportivos, pero no solamente construirlos, sino que también el municipio tiene que facilitarle a esos entrenadores. Guayaquil puede ser la gran cuna de los deportistas, como en algún momento lo fue, pero si no hay el apoyo del municipio, el Ministerio del Deporte, otros ministerios que también podrían aportar muchísimo, yo creo que podríamos salir de todos estos problemas sociales que tiene la ciudad. Bueno, no sé, Jaime, exactamente si salir, pero es un aporte, ¿no? Porque el problema es demasiado complejo. El problema nace desde el momento en que nosotros todavía tenemos una frontera que le podemos definir como una frontera porosa, llena de atajos y lleno de caminos irregulares entre Colombia y Ecuador, entre Perú y Ecuador, e incluso entre Brasil y Ecuador. Y por esa frontera porosa es por donde ingresa la droga. Estamos todavía lamentando que ya no haya un radar en Montecristi y todavía no se lo ha instalado adecuadamente, de manera que es muy probable que sigan ingresando estos vuelos irregulares y también, pues, por medio de embarcaciones en el mar. El gran problema es esa porosidad que hay en las fronteras y ese problema recurrente que es el control, porque si una semana nosotros informamos como periodistas de la captura de 5 toneladas de droga, seguramente esa misma semana ingresaron 15. Capturamos 5, pero ingresaron 15. Sigue ingresando la droga. Entonces, es un trabajo, por eso digo conjunto. Esto no lo puede resolver solamente el gobierno o solamente la policía o solamente la ayuda de las Fuerzas Armadas, que además está tan limitada por la Constitución. Esto tiene que resolverse también con la ayuda de los municipios, de las prefecturas, sin que esté yo diciendo que deben reclamar competencia porque son competencias indelegables, pero sí tenemos que ser corresponsables de la seguridad de nuestros conciudadanos. ¿Qué piensa usted de lo que dice el gobierno? El gobierno dice que las muertes violentas, todo lo que estamos viviendo en el país es producto de la captura de la droga que está haciendo el gobierno. Pero también nos queda a los ciudadanos una reflexión, ¿no? El gobierno está haciendo las capturas, pero ¿qué está haciendo para que esa droga no ingrese al país?
y para que esa droga no salga por los puertos del Ecuador? En buena medida los casos de sicariato tienen que ver con las capturas de droga, pero también tienen que ver con las revanchas y con los negocios que se dan en determinadas ciudades, sobre todo en las ciudades costeras, por mantener los espacios para venta y distribución de estas drogas a través de los microtraficantes. Es un problema bastante complejo. Pero mientras no aceptemos esa corresponsabilidad de todos y mientras no se pueda controlar el paso por las fronteras porosas, los ingresos irregulares de droga, nosotros estamos lamentablemente comenzando a acercarnos a lo que estaba pasando, a lo que pasó en su momento en Sinaloa y a lo que en su momento también vivió Medellín. Son cosas realmente graves que hoy día necesitan de la ayuda de todos. Nadie puede decir aquí yo no soy responsable. Nadie puede mirar al costado. Ni nadie puede aportar tampoco con soluciones que necesitan un complemento necesariamente. Lo que le decía yo de las camionetas, que está muy bien, pero tienen que ser entregadas, compradas por el municipio y entregadas o entregadas en comodato a la policía, para que pueda utilizar su personal el tiempo que quiera y tenerlas bajo su custodia. De modo que son cosas que se pueden perfectamente corregir. Yo no puedo calificar de malo todo lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer en materia de seguridad en Guayaquil. Pero hay cosas para mejorar y que se aplican a cualquier otra ciudad del país, a cualquier otra ciudad del país. Lo que pasa es que estamos asistiendo a algo que sí me preocupa mucho, ¿no? Y esto es que como mayormente los dramas del sicariato se concentran en las ciudades costeras, que en Esmeraldas o en Manta o en Puerto Viejo o en Guayaquil, etcétera, en Pozorja, etcétera, como que hay una parte del país que está un tanto desentendida de estos problemas. Pero algún día va a llegar. Algún día va a llegar a la Sierra Centro, algún día va a llegar a la provincia de Pichincha. En Loja ya está pasando. Eso lo estoy viendo. En Loja acaban de asesinar a un exalcalde de Yanzasa. De Yanzatza. ¿Sí? ¿Sí? Por eso digo. Bueno, Loja un poco se entiende porque es una provincia fronteriza, ¿no? Pero el tema es que como que el resto del país está mirando un poco de lejos el asunto del sicariato. Y esto termina siendo un elemento que va a contaminar al país entero si no se les pone freno. Jimmy, pasemos a otro tema. Ordenamiento urbano y regulación de la actividad autónoma en Guayaquil. Si en caso Jimmy Jairala llegase a ser alcalde de Guayaquil, ¿qué haría por los comerciantes autónomos de la ciudad que son perseguidos, que son garroteados, que son maltratados? Bueno, independientemente que yo he dicho que primero voy a hacer una serie de recorridos para escuchar a la gente, en esto no tengo mucho que escuchar porque ya las cosas están dichas. Yo considero que lo primero que se debe hacer, y lo dije en la campaña anterior, y lo dije reiteradamente, y me faltó escribirlo en una pizarra, a los comerciantes informales lo primero que hay que hacer es censarlos. En Guayaquil nadie sabe cuántos ambulantes informales existen. Allí están, los vemos todos los días, los persiguen, se cambian de sitio, pero ahí están. Son una realidad de Guayaquil. La informalidad no debe asustarle a nadie porque informalidad hay por el desempleo en muchísimos países del mundo, incluso países con economías sólidas como Estados Unidos. En Estados Unidos usted ve venta informal en la calle, en Queens, en Brooklyn, en el Bronx, en donde usted quiera, Manhattan. ve venta informal en la calle. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que empezar a procurar una suerte de regularización censándolos para saber cuántos son. Luego establecer nuevos corredores comerciales para que no todos se acumulen o solo quieran vender, por ejemplo, en los alrededores de la bahía o en los semáforos.
hay que buscarles nuevos corredores comerciales donde la gente sepa, bueno, que si usted quiere presentarse para ahorrar dinero comprándole a un informal que se está ganando la vida de manera honesta, pues hay un corredor comercial nuevo. No me refiero a construcciones de locales comerciales, me refiero a calles, a muchas calles que pueden ser utilizadas también como corredores comerciales. Hay formas de hacerlo, pero por sobre todo respetar el trabajo del informal. Yo personalmente también lo que sostuve desde el año 2004, cuando fui por primera vez candidato a alcalde, a la Policía Metropolitana hay que convertirla en una policía de turismo, que debe servir para otras cosas, no para perseguir ni para tratar mal a los informales. Mucho más cuando estamos viendo los índices de desocupación y de subocupación que hay en Guayaquil. Siendo una ciudad puerto, nosotros todos los días recibimos a decenas de ciudadanos que vienen de diferentes provincias o de nuestros propios campos. En consecuencia, tenemos que saber convivir con esta realidad. Y para poder convivir con esta realidad hay que darle respeto al trabajo de los informales, de los ambulantes, que estoy totalmente seguro que van a colaborar con todo lo que pueda hacer el municipio para procurar regularizar sus actividades. Licenciado, actualmente nosotros tenemos una gran cantidad de migrantes en nuestro país y no se diga en nuestra ciudad, ¿no? Compatriotas venezolanos, colombianos, cubanos, y nosotros recibimos el año pasado algunas denuncias de estas personas que se dedicaban a la venta informal, ¿no? Y que vienen buscando mejores días y han sido maltratados en el municipio de Guayaquil. Hablaban de que querían legalizarse y les daban una serie de requisitos, documentos, pero el simple hecho de no ser ecuatorianos no les permitía acceder pues a esta legalización. ¿Qué opina usted sobre esto? Mire usted lo importante que es lo que yo dije hace un momento del censo. Mediante el censo usted va a saber cuántos informales son ecuatorianos, cuántos son colombianos, cuántos son venezolanos y cuántos son peruanos, que básicamente es la población de migrantes que está en Guayaquil, alguna pequeña fracción en la venta ambulante. No es tan pequeña la de venezolanos, sí. Pero eso le va a permitir saber cuántos son los ciudadanos extranjeros. Y para ayudar a estos ciudadanos extranjeros se hace un trabajo coordinado con la Cancillería. De modo que la Cancillería también, en el afán o en el empeño de hasta poner en orden sus trámites internos y saber quién es quién en este país, puede también colaborar con la regularización de estos ciudadanos de otros países, y que por lo menos ya sabrá, bueno, si en Guayaquil hay 10.000 venezolanos, colombianos y peruanos en las calles, ya sabemos que son 10.000, ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde viven, porque esto es el censo. El censo no es saber quién es, nombres, apellidos y cédula del ambulante, saber también dónde vive el ambulante. Porque de pronto, si es que se hace ese censo, se puede recurrir a otro tipo de espacios, como por ejemplo el Ministerio de Inclusión Social, para que posiblemente asista a esa familia donde a lo mejor hay 4 o 5 chicos y ni siquiera reciben el bono solidario. Entonces, para todo esto sirve el censo. Qué bueno sería para nosotros los guayaquileños saber que vamos a tener regularizado el trabajo informal, por decirlo de alguna manera. Normalizado está, porque están en la calle, pero regularizado el trabajo de los informales, sin que todos los días se vean estas escenas pues, de persecuciones, de golpes, y que cada vez causan más reacción negativa de parte del ciudadano, que ve con mucho dolor y con mucha pena el trato que reciben algunos, ¿no? Licenciado Jairala, quiero entrar a un tema que ha sido controversial, y es el tema de las EP, las famosas empresas públicas dentro de los municipios, donde de repente de estas empresas públicas salen contratos con unas sumas exorbitantes, ¿no?
Y cuando le preguntamos a la autoridad, no solamente en la alcaldía de Guayaquil, sino en otras alcaldías también, te manifiesta, bueno, pues es la EP, pues maneja sus propios recursos, pero esa empresa pública nace de un municipio. ¿Cuál es el tratamiento correcto que se le debe dar a las empresas públicas? ¿Usted considera que las empresas públicas realmente son de gran apoyo? Mire, una empresa pública no hay que rechazarla solamente porque se llama empresa pública o por alguna experiencia buena o mala de Guayaquil. Las empresas públicas también están sujetas al control de organismos como la Contraloría. El tema en Guayaquil es que hemos tenido una misma administración desde hace más de 30 años. Entonces, en 30 años es poco o nada lo que se sabe o lo que se conoce respecto de las interioridades de estas empresas públicas. El día en que llegue un nuevo alcalde, y todavía no quiero hablar en primera persona porque yo he dicho que estoy haciendo la evaluación y lo anunciaré oportunamente, el día que llegue un nuevo alcalde, ese nuevo alcalde tiene que comenzar, entre otras cosas, por revisar qué hizo o qué dejó de hacer cada empresa pública. Porque el problema que tenemos acá, y hay que reconocerlo, es que penosamente ha habido siempre una suerte de gestión política del partido o de los partidos que están en las principales funciones del Estado en cada provincia, que tienen una especie de participación, como una especie de cuota en la Contraloría. Entonces usted encuentra que al funcionario Perico de los Palotes, que no es del partido que está gobernando la ciudad o la provincia, a ese que no es, le caen 50, 60, 70, 100 auditorías de la Contraloría. En cambio, a los que son allegados, cercanos, amigos, agnados, cognados del gobierno municipal de turno, jamás, ni siquiera una sombra de una investigación profunda de su gestión. Mientras esto siga pasando, estamos asistiendo a un tema que nos impide, por ejemplo, saber a ciencia cierta cómo están funcionando ciertas empresas públicas. Por eso es fundamental también aquí que cuando le toque al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, esperemos que así sea, elegir al nuevo Contralor, se elija sin sesgo político y que no se reparta la Contraloría en las provincias, en los cantones, como cuota. Porque si seguimos así, va a pasar eso. Va a pasar eso, que si usted no está si usted no está subido en la camioneta del poder, entonces en cada ciudad o en cada provincia, entonces puede ser víctima de algún manejo ligero o alegre de parte de ciertos malos funcionarios de la Contraloría. Eso es lo que pasa. Jimmy, vamos a otro tema ahora. Me gustaría escucharlo usted sobre el crecimiento de Guayaquil. Guayaquil crece de manera horizontal. Guayaquil prácticamente ha crecido, pero de una manera desordenada. Yo veo que los cantones que más crecen en cuanto a proyectos inmobiliarios son Daule y San Borondón. Pero Guayaquil casi pocos proyectos inmobiliarios hay. Yo creo que hay que pensar en que Guayaquil tiene que crecer también de manera vertical, no solamente de manera horizontal, porque desde mi punto de vista yo creo que los servicios básicos que tiene que brindarle la ciudad a esta gente, como que le cuesta más a la ciudad expandir su red de agua potable, de alcantarillado, todos los servicios que tiene que llevar a los sitios, ¿no? Pero el centro de Guayaquil casi que un fin de semana está botado. Sectores no solamente tan céntricos, pero son abandonados casi. Jimmy, ¿qué debe hacer el próximo alcalde de Guayaquil para solucionar este problema que tiene la ciudad? Vea, Jaime, esto parece una especie de déjà vu, ¿no? Estamos hablando las mismas cosas que yo venía diciéndolas hace 3 años. Los mismos problemas. El problema de que un poco la construcción en Guayaquil está concentrada solamente en un grupo muy reducido de profesionales y de compañías que no dan lugar a que otras empresas ingresen.
Eso ha pasado y sigue pasando en Guayaquil. Y esto del el centro de Guayaquil, que lo he dicho, que hay que reactivarlo porque realmente de noche hasta da miedo salir al centro de Guayaquil, porque incluso ni siquiera está debidamente iluminado. Problemas como que, por ejemplo, en Guayaquil todavía no hay casas de acogida para la gente que duerme en la calle y todavía hay que seguir, sigo hablando de lo mismo. Y el crecimiento, ya no solamente estamos hablando de ese crecimiento vertical que debe darse en lugares donde todavía hay forma de crecer, sino también en los programas habitacionales municipales. Debe priorizarse ya el crecimiento vertical, porque como usted bien lo dice, Jaime, el crecimiento vertical abarata los costos de los tendidos de redes de agua potable, de alcantarillado, de luz, de todo, absolutamente de todo. Las ciudades tienen que crecer para arriba. Seguir ejemplos de países como Japón, por ejemplo, un país pequeño que ha crecido para arriba, que se puede decir sí, que los departamentos muy pequeños, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero aquí construimos cada vez más, quitándole el espacio al entorno natural, quitándole el espacio a la naturaleza. Seguimos haciendo las ciudadelas, no solamente en los sectores populares. Usted vea el desarrollo hacia San Borondón, que es otro cantón, pero ha sufrido de lo mismo. Casi todo el desarrollo ha sido horizontal, cuando ya lo que se necesita hoy día, hasta para proteger el ambiente, utilizar menos recursos contaminantes, es el crecimiento vertical. Pero eso tampoco se ha hecho. Y Jaime, todo lo que usted está diciendo, créamelo, lo dije en la campaña pasada. Y todavía, lamentablemente, hoy día tenemos que seguir hablando de lo mismo. El tema del aeropuerto de Guayaquil, bueno, el municipio tiene 800 millones de dólares guardado en una cuenta para la construcción del nuevo aeropuerto. Jimmy, ¿usted cree que en este momento es más importante construir a un nuevo aeropuerto que atender a la ciudad de tantos problemas que tiene? Mire, en el tema del aeropuerto al que yo en la administración, en la campaña anterior me opuse, hay que revisar las cifras actualizadas. Hay que ver si hoy la ocupación del aeropuerto de Guayaquil implica que a lo mejor dentro de 5 años, 6 años, 8 años ya el aeropuerto de Guayaquil no sea suficiente. No conozco las cifras de hoy día, pero sobre esa base, lo primero que yo pensaría es, si voy a construir el famoso aeropuerto de Daular, ¿cómo le voy a dar seguridad a la gente que llegue al aeropuerto de Daular? Si estamos viviendo en semejante inseguridad, ¿usted sabe lo que sería para un turista o para un ecuatoriano que viajó a Quito, que viajó a Cuenca y está regresando, movilizarse desde el aeropuerto de Daular hasta Guayaquil? Entonces, es un problema global. Primero, saber puntualmente si efectivamente ya se necesita un nuevo aeropuerto. Y segundo, dotar de las condiciones de seguridad para que la gente que use el nuevo aeropuerto no tenga ningún riesgo de ese recorrido tan largo, que también hay que pensar en eso. Hace 3 años y pico que hablamos del aeropuerto, no teníamos el problema que tenemos hoy día de inseguridad. Y de eso también hay que hablar. Entonces, eso hace que el tema amerite un análisis más profundo. Si usted me pregunta en este momento, no le podría decir yo, porque no tengo a la mano todavía la cifra exacta de cuán alta es la ocupación del aeropuerto y cuántos años más podríamos seguir con el mismo que tenemos. Transporte público para Guayaquil, Jimmy. La Metrovía casi que está al borde de la quiebra. Lo han dicho aquí sus propios dirigentes, que los recursos que recibe la Metrovía de lo que hacen diariamente no les alcanza ni siquiera para renovar las unidades. E incluso el municipio ha tenido que darles una especie de salvataje por más de 2 millones de dólares. Y el otro sector de la transportación está reclamando un aumento de la tarifa. ¿Qué podría hacer Jimmy si se anima a ser alcalde de Guayaquil para la solución de este problema? O buscar un nuevo proyecto de transporte urbano para la ciudad, un metro, un gran metro o un tren elevado.
Mire, en primer lugar debemos reconocer que la Metrovía ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque fue un programa posiblemente mal concebido, puesto que si usted se pone a revisar hoy día, tiene que más o menos el 40 o 50% del parque automotor de la Metrovía está embancado, porque no hay repuestos o porque no tienen recursos económicos los socios, que son los choferes profesionales, para poder habilitar las unidades. Usted encuentra que apenas tenemos 4 terminales, una de las cuales todavía ni funciona, de las 8 que debían estar construidas hace 5 años. Entonces, si usted revisa eso rápidamente, encontrará dos, dos caras de la medalla. La una que sí, que es un servicio más rápido. Está bien, eso está muy bien. Pero la otra es que es insuficiente. Y es insuficiente porque lamentablemente no resultó ser un buen negocio. No resultó ser un buen negocio. Y lo que hay que tratar es de mantener, a ver, hay que tratar es de ver cómo se rehabilita la Metrovía y si la Metrovía como sociedad no funcionó, que el municipio la asuma y que el municipio se haga cargo de la Metrovía para garantizar que se mantenga la tarifa y, por supuesto, resarcir a quienes participaron en la sociedad para poder rehabilitar todas las unidades. Porque antes de pensar en un nuevo sistema de transporte, yo pensaría fundamentalmente en que el municipio se haga cargo del 100% de la Metrovía si sus socios no han podido porque resultó un negocio malo. Porque no sigamos pensando todavía que la aerovía era la solución. La aerovía no fue la solución. Si bien es cierto, no fue construida tampoco exactamente para descongestionar, pero sí se dijo que iba a servir un poco para descongestionar el tránsito entre Durán y Guayaquil. Hay que reconocer que no oiga, conozco de manera extraoficial que hasta los franceses se quieren ir, porque es un negocio malo. Y eso sí, no hay que olvidarse que hay muchísimos guayaquileños que viven en Durán. Y hay que levantar esa prohibición de que los buses solamente lleguen hasta cierto sector de Guayaquil. No, los buses de Durán tienen que llegar hasta Guayaquil, porque los que viven en Durán no son extraterrestres, son guayaquileños, muchísimos guayaquileños, o gente que trabaja en Guayaquil, aunque sea duraneña, aunque sea de Yaguachi o sea de donde sea, pero trabajan en Guayaquil, viven en Durán, pero trabajan en Guayaquil, la mayoría diría yo. En consecuencia no tiene por qué ser discriminados. Es por esa razón que yo sostengo, y mire usted, y ahí se empata otra vez con el tema de la Metrovía, que si hubiera todas las unidades, si tuviéramos el doble, que es lo que se necesita, entonces seguramente eso permitiría una mayor facilidad para el transporte de las personas que van a llegar desde Durán hasta Guayaquil. Pero yo levantaría esa restricción. Jimmy, quiero agradecerle, pero antes quiero ponerle en pantalla justamente una encuesta que, de acuerdo a Omar Maluk, dice que la encuesta, en la encuesta ya está Jimmy Jairala por encima de Cynthia Viteri, quien se ha visto disminuida en las intenciones de votos por la presencia de Pedro Pablo Duarte. Se vendrá un fuerte ataque contra usted, Jimmy. ¿Qué piensa? Supongo. Bueno, mire, yo ya a ver, mi querido Jaime, póngale en yo pantalla. Ya estoy acostumbrado. A mí me han venido persiguiendo desde hace 3 años, inmisericordiamente. Lo que pasa es que yo no soy un hombre que se queja, sino que ha sabido enfrentar todos los embates que me han sobrevenido de todos lados, incluso de un sector de medios digitales, etcétera, etcétera, no el suyo por si acaso, de medios digitales y de algunos que otros medios de comunicación. Yo he sabido enfrentarlo, ¿no? Yo sabía enfrentarlo, pero que he sido víctima de una persecución, sí, y no me estoy quejando, porque si cuando me metía a la política ya sabía lo que me metía. Lo que pasa es que yo no me subí a la camioneta del éxito electoral o como quiera llamárselo de los últimos años. Yo me subí a la otra. Entonces ese es el camino. Yo escogí el camino más difícil, pero por ese camino difícil también se llega. Uno se demora un poquito más, pero estamos cerca. Muchísimas gracias, Jimmy, por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Creo que es el primer medio que ha dado esta entrevista. El primero, así es. Gracias por la deferencia.
Gracias, muy amable. Jimmy Chao. Jairala, posible candidato a alcalde de Guayaquil. Posible candidato que después de ese anuncio va avanzando en las encuestas, pues No, ya con Omar claridad. Manuel lo pone como uno de los Como favoritos. uno de los favoritos con claridad, ¿no? Y me quedo con esa respuesta de cómo se hace política como ciudadano, ¿no? Y es de no pensar por la gente, ¿no? Sino ir al lugar y que te digan qué es lo que necesitan, porque uno tiene muchas veces su propia percepción de lo que necesita cierto sector, pero de pronto eso no es lo que necesita el sector, ¿no? Es escuchar esa voz apagada.